Pues empezamos con la primera estrategia de trading. Ya sabéis que aquí pues cada módulo equivale a una estrategia de trading en concreto y lógicamente pues empezamos con mi estrategia personal. Ya sabéis que he desarrollado pues una estrategia que está enfocada en concreto en operar la apertura de Londres y simplemente antes de entrar al detalle en toda esta clase, cómo funciona la estrategia y demás, simplemente quiero explicaros cómo está estructurado este módulo, el módulo de esta estrategia, ¿vale? Qué es lo que vamos a ver en cada una de las clases y os quiero explicar también un poco pues cómo he llegado a desarrollar esta estrategia y también os quiero enseñar los resultados que estamos tomando estos días en el canal de Telegram, ¿vale? Todo esto pues para que veáis un poco los resultados que estamos obteniendo, para que veáis desde cuándo hace que trabajo en esta estrategia, que hace bastante que trabajo en ella. Y bueno, luego que sepáis pues que esta clase va a ser bastante básica, ¿vale? Es decir, al acabar esta clase vais a creer que es una estrategia sencilla, pero creedme que de sencillo no tiene nada, ¿vale? A medida que avancemos en las clases, pues iremos viendo pequeños puntos a tener en cuenta, pequeñas red flags, puntos de confirmaciones, iréis viendo cómo la estrategia se va volviendo más compleja. Es decir, esta primera clase será una clase muy tranquila, ¿vale? Donde literalmente os voy a dar pues la teoría y los modelos de trading, ¿vale? Entonces, antes que nada, tenéis que saber que esta estrategia es una estrategia personal que he desarrollado yo a lo largo de todos estos últimos años, ¿vale? Y empecé a desarrollar esta estrategia hace 4 años, ¿vale, chicos? Es decir, llevo mucho tiempo trabajando en esta estrategia y lógicamente es una estrategia pues que ha sufrido muchos cambios y la he ido mejorando y perfeccionando con el trading, ¿vale? Pero llevo 4 años desarrollando esta estrategia y los conceptos que vamos a utilizar en esta estrategia, ninguno de estos conceptos me los he inventado yo, ¿vale? ¿Qué conceptos vamos a utilizar? Vamos a utilizar pues, los conceptos de order blocks, de vacíos, del rango asiático, de la famosa OTE de Fibonacci, ¿vale? El Candle Range Theory y la teoría de precio y tiempo. Es decir, vamos a utilizar todos estos conceptos que no son conceptos inventados por mí, son conceptos que bueno, hace tiempo que se conocen, años, ¿vale? Pero lo que sí está diseñado y creado por mí pues es la estrategia, es decir, los modelos de entrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, antes que nada, simplemente pues para que veáis un poco los resultados que estamos teniendo con esta estrategia, pues os quiero enseñar pues las últimas operaciones que hemos tomado en el canal de Telegram, ¿vale? Empezamos, aquí veis una pequeña operación, ¿vale? Fijaros, 4.750 con una cuenta, $2.000 en otra, es decir, un total de $6.000 de beneficio en una sola operación, ¿vale? Chicos, en cuestión de minutos, ¿vale? Vamos bajando. Todo esto, por cierto, son operaciones que tomamos en tiempo real a través del canal de Telegram, es decir, nada de esto es... puede ser falsificado porque son avisos tomados en tiempo real a través del canal de Telegram de esta formación, ¿vale? De hecho, os voy a decir una cosa. En los ejemplos que iréis viendo cuando avancéis en estas clases, todos los ejemplos que os voy a mostrar son operaciones tomadas en tiempo real y os voy a enseñar exactamente cuál fue el proceso de toma de decisiones para entrar en esos trades, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepáis, que en ningún momento os voy a poner el gráfico y os voy a decir, fijaros chicos, entramos aquí, salimos aquí. No, os voy a enseñar estrategias tomadas en tiempo real y ya no solo por mí, sino tomadas en tiempo real y avisadas en tiempo real en el canal de Telegram, ¿vale? Para que sea todo lo más transparente posible. Entonces, fijaros, empezamos por los resultados, ¿vale? $6.000 por aquí, vamos bajando, aquí hubo una semanita bastante tranquila. Vamos bajando. Estos son resultados en nuestros bots, que ya hablaremos luego de esto. Fijaros, $7.000 de beneficio por aquí, 4.900 con una cuenta, $2.000 con otra cuenta. ¿Vale? Vamos bajando un poco. Ahora creo que va a venir una pérdida, si no me equivoco. Fijaros, aquí tenéis, ¿vale? 2.800 de pérdida, ¿vale? 1.900 en una cuenta y 960 en otra cuenta, es decir, $2.800 de pérdida. Entonces, fijaros un poco la tasa de éxito y el risk to reward, ¿vale? Fijaros que primera operación $6.000 de beneficio, segunda operación 7.000, pérdida de 2.800, ¿vale? Vamos bajando, fijaros, aquí tenemos un pequeño trade de tan solo $1.800 en profit, ¿vale? Vamos bajando, aquí tenemos otra operación de $3.100 de beneficio, ¿vale? Vamos bajando. Aquí tenemos una pérdida de tan solo, fijaros, 880 y 470, es decir, $1.200 de pérdida, ¿vale? Aquí tenéis una operación de $2.750 de profit y aquí tenéis el break-even de ayer, ¿vale? Que bueno, que fue, pues como podéis ver, una operación en break-even que salimos tan solo en $12 de ganancia, es decir, break-even, ¿vale? Esto os lo muestro para que veáis los resultados, repito, que estamos teniendo a día de hoy con esta estrategia y todo avisado en el canal de Telegram, ¿vale? También os quiero enseñar un poco el diario de trading que yo tenía pues hace
unos cuantos años para que veáis que yo estrategia, pues la llevo unos cuantos años trabajando y perfeccionándola, ¿vale? Aquí tenéis el Trading Journal de 2023, 2024, Q1 2024, Q2 de 2024 y luego veis que nos sigue porque ya utilicé otro Trading Journal que os enseñaré y os daré también a vosotros más adelante, que es Notion, ¿vale? Pero para que veáis un poco, ¿vale? Por ejemplo, en septiembre de 2023, de 9 operaciones todas en ganancia, ¿vale? En octubre, de 9 operaciones, tan solo 3 en pérdida y 6 en ganancia. Noviembre, curiosamente, también 9 operaciones, ¿vale? 2 en pérdida, ¿vale? Y diciembre, 5 todas en ganancia. Q1 2024, fijaros las operaciones. Q4, fijaros, por ejemplo, en mayo, ¿vale? En mayo sí que hubieron más pérdidas, pero aún así, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 operaciones en ganancia y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en pérdida, ¿vale? Entonces, como os digo, todo esto os lo muestro pues para que veáis que literalmente llevo años trabajando en esta estrategia, perfeccionándola y todo lo que vais a aprender en este módulo os digo yo que es una locura, ¿vale? A medida que vayamos avanzando es que vais a alucinar, porque literalmente he dedicado estos últimos 4 años a perfeccionar esta estrategia para convertirme en un experto en la apertura de Londres. Y literalmente lo único que opero a día de hoy es la apertura de Londres, ¿vale? También otra cosa que podéis ver, para aquel entonces, fijaros que traqueaba un montón de métricas, un montón de temporalidades y un montón de cosas pues, para poder sacar estadísticas objetivas, datos tangibles sobre esta estrategia para mejorarla. Y como os digo, lo que os voy a dar yo a día de hoy es simplemente una santísima locura. Entonces, antes de saltar directamente en la teoría básica y presentaros un poco los diferentes modelos de trading, ¿vale? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a utilizar, ¿vale? Los conceptos de la formación básica de trading. Bien, pues del módulo de análisis macroeconómico vamos a utilizar, vamos a hablar de conceptos de la clase número 2, ¿vale? Sobre cómo se mueve el mercado. Acordaros, de manera muy resumida, esto lo explicamos en esta clase, pero de manera resumida, ¿cómo se mueve el mercado? A mediano o largo plazo se mueve por factores macroeconómicos, por lo bien o mal que está yendo una economía. En el inmediato corto plazo, a nivel intradía, ¿vale? El precio se mueve de liquidez a liquidez, ¿vale? Y por la publicación de noticias inesperadas, ¿vale? Una subida en la inflación o una subida de tipos de interés o una bajada en tipos de interés o un aumento del desempleo no va a mover el mercado al inmediato corto plazo, a no ser que ese dato salga publicado diferente de lo esperado, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿cómo se mueve el mercado? Hay dos maneras de cómo se mueve, ¿vale? Luego, del módulo de las bases del análisis técnico, de la formación básica. ¿Qué clases o qué conceptos vamos a utilizar en esta estrategia? Pues bueno, las bases del SMC, del Smart Money Concepts, la clase número 11 de Introducción a la Liquidez, clase número 12, ejemplo gráficos de liquidez, clase número 14, ¿qué utilizamos más? ¿El cuerpo el cuerpo de la vela o la mecha? Entonces, chicos, si ya conocéis de primera mano y entendéis a la perfección los conceptos de liquidez, no hace falta que vayáis a ver estas clases. Si no sabéis de qué estamos hablando o no entendéis cómo funciona el concepto de liquidez, os recomiendo firmemente que vayáis a ver estas clases y a poder ser, si realmente no sabéis de lo que va el concepto de liquidez, que os veáis todo el módulo de las bases del análisis técnico en orden. Importante, ¿vale? Entonces, luego, clase número 14. ¿Qué utilizamos más? ¿El cuerpo o la vela de la mecha? 100% la vela de la mecha en todos los casos. La apertura y el cierre de una vela no significa nada. Siempre vamos a utilizar máximos y mínimos, ¿vale? Estos son los modelos de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero marcar una zona de liquidez, ¿vale? Ya sabéis que no voy a utilizar nunca, en ningún momento, ¿vale? Los cuerpos de las velas, ¿vale? Siempre, siempre, en todo momento vamos a tener en cuenta las mechas porque es lo realmente importante. Y si no sabéis exactamente por qué o no sabéis exactamente a lo que me estoy refiriendo, entonces tenéis que ir a ver esta clase de aquí, ¿vale? Clase número 15, entiende el movimiento del mercado. Es un simple repaso de esta clase del módulo de análisis macroeconómico, ¿vale? Luego, Fibonacci 2.0, clase 17, concepto de OTE, ¿vale? Optimal Trade Entry, zona óptima de entrada. Lo vamos a ver en esta clase, no os preocupéis. Vamos a utilizar vacíos, vamos a utilizar los order blocks y finalmente la teoría del precio y del tiempo, las famosas kill zones, ¿vale? Todos estos conceptos tenéis que saber de qué tratan o cómo funcionan para que podáis entender a la perfección lo que vamos a hablar en esta clase de aquí, ¿vale? Entonces, como os digo, esta primera clase va a ser súper mega básica, pero es indispensable y es lógico, no hace falta que lo repita, que todas las clases las tenéis que ver en orden, no os podéis saltar ni una clase porque todo lo he diseñado, ¿vale? Para que poco a poco vaya cogiendo sentido. Entonces, mi estrategia personal,
Como os he dicho, he dedicado pues los últimos 4 años de mi vida a desarrollar esta estrategia y a perfeccionarla para convertirme en un experto en la apertura de Londres, ¿vale? Entonces, lo más básico de la estrategia, el concepto fundamental de mi estrategia es esta frase de aquí, ¿vale? Where is liquidity resting and where would price run to? ¿Vale? En mis inicios esta frase la tenía de fondo de pantalla en mi ordenador para que no se me olvidara nunca. ¿Qué significa? Bien, pues la traducción al castellano es ¿dónde está la liquidez y hacia dónde se puede dirigir el precio? Entonces, es una estrategia que vamos a operar de liquidez a liquidez, ¿vale? Es decir, pues vamos a identificar dos zonas de liquidez, esperamos a que el precio llegue a una de estas zonas, si vemos que hay una reacción importante, pues vamos a operar de la reacción de esta zona de liquidez hacia la otra zona de liquidez, ¿vale? Por lo cual, importante, el fundamento de esta estrategia es esto, de dónde está la liquidez y hacia dónde se puede dirigir el precio. Es decir, que vamos a entrar en un largo cuando rompamos un mínimo o vamos a entrar en un corto cuando rompamos un máximo. Fijaros, ¿vale? Que estamos yendo ya un poco a la inversa del inversor minorista, del retail, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a utilizar el concepto de precio y tiempo y nuestros, ¿vale? En plural, indicadores, ¿vale? Entonces, como sabéis, hemos desarrollado unos cuantos indicadores que os vamos a ir enseñando a lo largo de estas clases, enfocados específicamente para operar estos conceptos. Entonces, antes de ver los dos modelos de trading, los dos modelos de entradas, ¿vale? Los que llamo los P3 models, ¿vale? Los modelos P3, ¿vale? ¿Por qué P3? Porque esta estrategia en su momento la llamé Pérez Three Line Strike, ¿vale? Y ahora os explico el por qué, ¿vale? Es una estrategia que está pensada para operar únicamente el pound dólar y el euro dólar. Se acabó, ningún otro par. No hace falta más pares, ¿vale? No hace falta. Con estos dos, o sea, podéis vivir, jubilaros, todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, esta estrategia está diseñada para operar el pound dólar y el euro dólar y está pensada para operarse en 3 minutos y en 5 minutos. Vais a ver que podemos bajar a 1 minuto y también podemos operar en 10, 15 y media hora, ¿vale? En múltiples temporalidades. La estrategia es la misma, los conceptos es el mismo y las entradas son exactamente las mismas. Solo vamos a cambiar de temporalidades para buscar más confirmaciones o para tener más seguridad a la hora de tomar una operación. Pero por defecto, siempre vamos a tener nuestro gráfico en 3 o en 5 minutos. Estas son las temporalidades que vamos a utilizar y, como os digo, mientras hacemos nuestro análisis, puntualmente, pues podremos subir o bajar de la temporalidad en función de diferentes factores que os iré explicando. Entonces, antes que nada, ¿vale? No vamos a operar simplemente de liquidez a liquidez porque sí, ¿vale? Es decir, vais a ver que uno de nuestros indicadores, que os los vamos a enseñar, precisamente lo que va a hacer es esto, os va a indicar las posibles zonas de liquidez. Pero este indicador que hemos diseñado, que ahora os enseñaré, ¿vale? Es un indicador relativamente sencillo, por lo cual vosotros siempre os tendréis que preguntar si la liquidez que estamos viendo en pantalla es una liquidez válida. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con si es una liquidez válida? ¿O qué es para mí una liquidez válida? Bien. Máximos y mínimos del rango asiático. Ahora lo veremos en pantalla y lo entenderéis a la perfección, ¿vale? O máximos y mínimos del día anterior. Esto es lo que buscamos, ¿vale? Máximos y mínimos del rango asiático y máximos y mínimos del día anterior. Estos son zonas de liquidez. Y luego podemos combinarlo pues, con vacíos, con order blocks o algún que otro concepto, ¿vale? Pero súper importante que nos preguntemos siempre si la liquidez es válida. ¿Cuáles son los dos indicadores que hemos diseñado y que tenéis a vuestra disposición? Son completamente gratuitos, tenéis los enlaces o los botones debajo de esta clase, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer un copiar-pegar para que veáis un poco cómo os saldría a vosotros. Entonces, vale, abro una nueva pestaña en un nuevo navegador. Cuando hagáis clic, os saldrá esto y lo único que tenéis que hacer es añadir ambos indicadores a la lista de favoritos en vuestro TradingView, ¿vale? Importante que lo añadáis en favoritos. ¿Por qué? Pues porque de esta manera, ¿vale? Cuando estéis en vuestro TradingView y vengáis a la parte de indicadores, favoritos, aquí lo tenéis. Pérez London, ¿vale? Y Pérez Weekly Analysis. Ahora os voy a enseñar y explicar a la perfección estos indicadores. Pero antes que nada, vamos a ver cuáles son los modelos de entrada, ¿vale? Entonces voy a hacer la cara un poco más pequeña, ¿vale? ¿Y cuáles son los modelos de entrada? Porque fijaros, ¿vale? Que tenemos dos tipos de entradas. Vais a ver que hay un tercer tipo de entrada, ¿vale? Que os introduciré más adelante, pero por el momento nos vamos a limitar a estos dos tipos de entrada. Entonces, como os he dicho,
vamos a identificar dos zonas de liquidez. Nos vamos a preguntar si es una zona de liquidez válida y vamos a operar de liquidez a liquidez, ¿vale? Recordar, importante, en todo momento tenéis que recordar que el fundamento de esta estrategia es esta frase. ¿Dónde está la liquidez y hacia dónde se puede dirigir el precio? ¿Vale? ¿Cuáles son los dos tipos de entrada que tenemos? Y es importante que diferenciéis muy bien estos dos tipos de entrada, porque el riesgo va a cambiar en función de si es un tipo de entrada A o si es el tipo de entrada B. ¿Vale? Dos tipos de entradas. ¿Cuáles son? Reaccionando a una zona de liquidez formando un 3LS. Un 3LS es un patrón de velas que ahora veremos. ¿Vale? Entonces es primer tipo de entrada, que es la que yo denomino entrada arriesgada, ¿vale? Es formando una vela envolvente o un 3LS directamente en la zona de liquidez. O segundo tipo de entrada, que es lo que yo denomino la entrada conservadora, sería precisamente reaccionando a una zona de liquidez con un shock, con un change of character, que ahora veremos lo que es, súper sencillo de entender, más, ¿vale? Un retroceso en OTE, ¿vale? En zona de OTE, que ahora lo veremos, lo entenderéis a la perfección, y a poder ser, pues combinarlo con un vacío, con un order block, con un 3LS o con algo por el estilo, ¿vale? Pero básicamente tenemos dos tipos de entradas principales, más adelante veremos el tercer tipo de entrada, por el momento tenemos los dos principales y tenemos una entrada conservadora y tenemos una entrada arriesgada, ¿vale? Entonces, estos son los famosos modelos P3 que yo llamo, ¿vale? Entonces, esto es un Three Line Strike, esto es el patrón de velas Three Line Strike, para quien no lo conozca, ¿vale? Es una vela bajista, 2, 3 y la cuarta es una vela envolvente de la anterior. Este patrón de velas, ¿vale? Se conoce en inglés como Three Line Strike y de ahí que pues mi estrategia le puse como nombre Pérez 3LS, ¿vale? Porque este patrón es el que a mí me marcaba entrada, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la estrategia y cuáles son los modelos? Pues como os digo, vamos a identificar dos zonas de liquidez. Por ejemplo, un máximo asiático, ¿vale? Y mínimo asiático. Y luego en la apertura de Londres lo que vamos a buscar es una reacción a esta zona de liquidez, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos reaccionando a mínimo, pues bien, vamos a entrar en un long para ir a buscar máximos asiáticos. O podemos hacer a la inversa. Si primero el precio reacciona a máximos, pues buscamos una entrada en máximo para ir a buscar el mínimo asiático, ¿vale? Acordaros, esto es lo fundamental. Los dos tipos de entrada que tenemos es la entrada arriesgada, ¿vale? La entrada arriesgada, ¿qué es lo que hemos dicho? O una vela envolvente o un 3LS, que es este patrón de aquí, en temporalidad de 3 o 5 minutos, justo en mínimos asiáticos. Pero ojo, que es muy importante, ¿vale? Que lo veáis así, ¿vale? Es decir, que las mechas, o si es parte del cuerpo no pasa nada, pero que las mechas tomen el mínimo y rápidamente el precio cierre y nos vuelva dentro de este rango asiático que tenemos aquí, que ahora lo vais a entender a la perfección. Esto es una entrada arriesgada. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Pues al cierre de este 3LS o de la vela envolvente, tomaría un pequeño trade con el stop loss que me cubra todo este movimiento bajista y con el take profit pues que me venga a buscar este máximo de aquí, ¿vale? Normalmente vamos a ir a buscar un 1 a 2, es decir, si arriesgáis $1.000 ganáis 2.000, si arriesgáis $100 ganáis 200, ¿vale? Entonces, lo normal es esto, es arriesgar un 1 a 2, ¿vale? Pero hay casos en los que podéis ir a buscar un 1 a 3 y hay casos en los que vamos a salir, pues a lo mejor con un 1 a 1, ¿vale? Pero la media tiene que estar en un 1 a 2. Entonces, este es el primer tipo de entrada. Segundo tipo de entrada, ¿cuál es? Es este de aquí, ¿vale? Esta es la entrada conservadora. ¿En cómo se basa la entrada conservadora? Bien, pues vosotros veis el precio que evoluciona, ¿vale? Llegamos a mínimos asiáticos, pero no tenemos un 3LS en el cual el precio, pum, rápidamente entra otra vez en el rango asiático, sino que tomamos la liquidez y el precio se nos queda por aquí abajo y luego sube, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí no podemos tomar ninguna entrada arriesgada. Por lo que hemos dicho es esto, es que las entradas arriesgadas queremos que rápidamente tomen liquidez y ¡pum! Y otra vez dentro del rango asiático, ¿vale? Entonces, aquí no podemos tomar una entrada. ¿Y esto por qué lo llamo una entrada conservadora? Porque aquí tenemos más confirmaciones. Aquí únicamente nos estamos anticipando al posible cambio de tendencia y aquí ya tenemos ciertos indicios de un cambio de tendencia. Tenemos un shock, que es un shock. Un shock en inglés es change of character. Es decir, el precio aquí nos está formando, ¿vale? Dejar que quite esto. Nos está formando máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y de repente, ¡pum!, nos forma un máximo más alto. Esto es un shock. Esto es un cambio de carácter en castellano. ¿Y qué es lo que os está indicando? Lo que nos está indicando es, ojo, que si he conseguido romper un máximo, eso significa que a lo mejor me voy para arriba, ¿vale? Pero cuando veamos este shock no vamos a entrar directamente aquí arriba, no.
¿vale? Porque no voy a entrar en una operación aquí y voy a poner mis stop loss a tomar por culo, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar a un retroceso, ¿vale? Y acordaros, un retroceso significativo, un OTE, ¿vale? Tenéis la clase del OTE en el módulo de las bases del análisis técnico, que es la clase número 17, ¿vale? Pero, de manera muy resumida, ¿vale? El OTE es esto. Yo cojo Fibonacci de mínimo a máximo, ¿vale? Lo voy a poner en grosor 2 y lo tenemos así, ¿vale? De hecho, fijaros, voy a ir aquí al lado para ponéroslo. Acordaros que en una tendencia, ¿vale? Tenemos movimientos impulsivos, retroceso, movimiento impulsivo, retroceso, movimiento impulsivo, ¿vale? ¿Por qué esto es un retroceso? Porque se encuentra dentro de este movimiento impulsivo. ¿Por qué esto lo llamo un movimiento impulsivo? Porque me rompe este máximo. Fibonacci, ¿vale? Vamos a trazar de mínimo a máximo y lo que queremos ver en este retroceso sí o sí en todo momento es que como mínimo sea superior al 50% de este movimiento impulsivo. Es decir, que como mínimo os supere la línea roja, ¿vale? Y la zona óptima de entrada pues serían estas dos líneas azules. Es decir, como mínimo, y esto es una regla casi indispensable, el retroceso tiene que ser superior al 50%, ¿vale? Y a poder ser, que sería lo ideal, pues es ver el rebote dentro de esta zona de OT, es decir, compuesto entre las dos líneas azules, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Que ¿qué es lo que hemos dicho? Que podemos combinar todo esto, la entrada conservadora, pues el choque es indispensable tenerlo, queremos ver un retroceso como mínimo superior al 50%, ¿vale? Acordaros, un retroceso superior al 50% es un retroceso significativo, ¿vale? Y un retroceso que viene a caer en la zona de OT es un retroceso óptimo. Entonces, cuando yo digo que hemos tenido un retroceso significativo, me refiero a que es superior al 50%, y cuando digo que el retroceso es óptimo, es que lo hemos tenido entre estas dos líneas azules, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues que esto lo podemos combinar con un vacío o con un order block, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues fijaros, en este ejemplo que os he puesto aquí, luego veremos ejemplos reales, no os preocupéis. ¿Qué es lo que tenemos? Pues aquí tendríamos nuestro querido order block, ¿vale? Como podéis ver, voy a marcarlo como un order block, lo extiendo y podéis ver que el precio casi, de hecho voy a ponerlo perfecto, fijaros, en este caso, el precio, fijaros como tenemos el shock, tenemos un retroceso, en este ejemplo que os he puesto sería un retroceso óptimo, sería significativo y óptimo. ¿Por qué? Porque viene exactamente a caer en nuestra zona de OTE y vemos un rebote perfecto en este order block de aquí, ¿vale? Entonces, de hecho, vamos a marcarlo como order block, ¿vale? OB de order block. Entonces, una vez tenemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a entrar justo aquí en una operación? No, vamos a esperar a tener una vela envolvente o un 3LS en temporalidad de 3 minutos, es decir, de 3 o de 5, ¿vale? Ya os enseñaré cuándo mirar una temporada y cuándo mirar otra. Es decir, no vamos a entrar en nuestra operación justo aquí, ¿vale? Sino que vamos a esperar todavía una confirmación adicional y vamos a esperar a que el precio suba un poco y nos cierre una vela envolvente, por ejemplo aquí, y en este caso tomaríamos nuestro trade, ¿vale? Con el stop loss que cubra este pequeño movimiento y iríamos a buscar el máximo asiático, ¿vale? Cuando pongamos nuestro stop loss, en el caso de las entradas arriesgadas, que son estas de aquí, ¿vale? Es importante que el stop loss cubra todo este movimiento. Esto es indispensable, ¿vale? Hay más reglas que veréis en la próxima clase, pero esto es indispensable, ¿vale? En cambio, en estas entradas es súper importante que el stop loss, ¿vale? Que el stop loss lo tengáis cubierto en alguna zona con sentido, que cubráis este movimiento de aquí, no hace falta poner el stop loss aquí, pero sí que es importante cubrir este mínimo de aquí, pero el stop loss tiene que estar cubierto. ¿Y a qué me refiero con que esté cubierto? Pues que a poder ser que lo pongáis dentro de un order block o algo por el estilo, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo y ya después de esto pues os enseño los indicadores y algunos casos reales, ¿vale? Por ejemplo, supongamos, ¿vale? Pues que, bueno, el precio, ¿vale? Os está reaccionando. Aquí formamos pues una acumulación de velas, ¿vale? Lo que sería un order block. Rompemos máximo, tenemos un retroceso superior al 50% y el precio ya se nos va para arriba, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso, ¿vale? Vamos a ir de mínimos a máximos, tenemos un retroceso que justo es superior al 50%, por lo cual es válido. Esta entrada sería válida. Imaginar que el 3LS, ¿vale? Pues, ¿vale? Bueno, pues el 3LS nos cierra por aquí, ¿vale? Es decir, bueno, yo tomo la entrada aquí, por poner un ejemplo, ¿vale? Es decir, imaginar, tenemos el rango asiático aquí, ¿vale? Esta línea que os pongo aquí sería el mínimo del rango asiático,
¿vale? Tenemos la toma de liquidez, tenemos nuestro shock, ¿vale? Fijaros que esto sería nuestro querido shock, formamos un nuevo máximo, ¿vale? Tenemos un retroceso superior al 50% y tendríamos nuestro order block. Pero importante, aquí yo puedo cubrir este movimiento, pero fijaros que aquí el stop loss lo tendría en medio de la nada. ¿Y a qué me refiero con en medio de la nada? Y esto os voy a enseñar un montón de ejemplos, ¿vale? Y como a mí me ha jugado malas pasadas. Aquí tenemos el order block. Por lo cual sabemos que aunque esto sea un retroceso significativo, sabemos que el precio todavía puede retroceder hasta este order block, rebotar en este order block y aún así nuestra hipótesis, nuestra teoría de que vamos a ver un cambio de tendencia, de que el precio se va a dirigir a máximos asiáticos sería correcta. Por lo cual, por lo cual es importante que en estos casos el stop loss no esté aquí. El stop loss lo tenéis que poner aquí, cubierto en algún sitio, en algún order block o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, en este ejemplo esta entrada sería perfecta, ¿vale? En este ejemplo esta entrada, bueno, la entrada sería perfecta, lo que no sería perfecto sería el stop loss, ¿vale? Porque el precio podría hacer tranquilamente esto, ¿vale? Podría venir, sacaros en stop loss y luego acabar yendo hacia donde nosotros queramos, ¿vale? Entonces, chicos, de manera muy resumida, estos son los dos modelos de entrada que tenemos, ¿vale? La entrada arriesgada y la entrada conservadora. ¿Cuál es lo importante entre ambas entradas? Que en la entrada conservadora vosotros vais a tener muchas más confirmaciones, ¿vale? Porque tenemos el shock, la formación de un máximo más alto, retroceso significativo, etcétera, etcétera. Aquí realmente nos estamos anticipando a este cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que tenéis que saber? Bien, pues la principal diferencia que tenéis que saber es que el riesgo, lo que nosotros os vamos a arriesgar por operación, no es lo mismo aquí que aquí. Por ejemplo, si tenéis una cuenta fondeada de $100.000 en este tipo de entradas, que es la entrada arriesgada, pues yo os recomiendo que os arriesguéis menos que las entradas conservadoras. Por lo cual, si en la entrada conservadora os arriesgáis, por poner algo, un 1%, $1.000 por operación, pues en la entrada arriesgada yo os recomiendo que os arriesguéis un 0,7, es decir, $700 por operación, ¿vale? Y ya para acabar, ¿vale? Pues la zona de liquidez sería, por ejemplo, nuestro querido rango asiático, que ahora vamos a ver un montón de ejemplos, y esto se vería tal que así, ¿vale? Estos son los P3 models. Vamos a verlo en pantalla. ¿Vale? ¿Cómo utilizar nuestros indicadores? Fijaros, repito, tenéis los botones aquí debajo. Una vez los pongáis en el gráfico, os aparecerán en la parte de favoritos y tenéis dos. Tenéis el Pares London y el Pares Weekly Analysis. Empezamos con el Pares London, ¿vale? Y es un indicador, bueno, pues que se os pone en pantalla tal que así, ¿vale? Y fijaros qué es lo que os señala este indicador. Como os he dicho, todo esto está enfocado a operar la apertura de Londres, que sería la franja blanca. La franja gris es el resto del día que yo no hago trading, por eso lo he puesto de color gris. ¿Y qué es este cuadrado gris más oscuro? Es la kill zone asiática. Y como podéis ver, el indicador pues os extiende el máximo y os extiende el mínimo hasta que el precio lo toca, ¿vale? Es un indicador bastante complejo, que tenéis un montón de herramientas, pero lo primero que tenéis que hacer es aseguraros que la franja blanca, ¿vale? Esta franja de aquí, empieza exactamente a las 8 de la mañana, que es la apertura de Londres, ¿vale? A las 8 de la mañana. Entonces, si vosotros veis cuando ponéis el indicador que, por ejemplo, empieza a las 7, veis aquí abajo la hora, a las 7, ¿vale? Esto es porque está mal, entonces simplemente venís a los ajustes del indicador y aquí UTC ponéis +2 o +1 o +3, lo que sea, hasta que ponga las 8. ¿Por qué puede decalarse un poco los indicadores? Bien, pues porque los cambios horarios no se ejecutan de la misma manera en Estados Unidos que en Europa y todos los indicadores de TradingView cogen como referencia el horario estadounidense. Entonces, si hay justo este decalaje de hora entre Estados Unidos y Europa, puede ser que el indicador os aparezca a las 7 o a las 9, pero bueno, simplemente lo ponéis para que os empiece la franja blanca a las 9, a las 8 y ya sabéis que el indicador está perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cosas podéis ver, ¿vale? Fijaros, estamos en temporalidad de 3 minutos en el euro-dólar. Si voy a ajustes, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Que podemos marcar, vamos a ponerlo así, vamos a ir a ajustes. Le puedo decir al indicador que me muestre los máximos o mínimos, o no. Entonces ahora habéis visto que desaparece máximo y mínimo asiático, pero yo esto siempre lo tengo puesto. Podéis ver estos triángulos rojos. ¿Qué son estos triángulos rojos? Son 3 line strikes, fijaros, ¿vale? Fijaros. 1, 2, 3 alcista, cuarta envolvente. 1, 2, 3 alcista, cuarta envolvente. 3 line strike bajistas y esto es un 3 line strike alcista. 1, 2, 3, cuarta envolvente al alza, ¿vale?
Pero también tenéis la opción de decirle, oye, yo quiero ver también las velas envolventes. Y fijaros, os lo marca con un triangulito más pequeñito, ¿vale? Entonces el triángulo grande serían los Three Line Strikes, los 3LS, y al triángulo pequeñito serían las velas envolventes, ¿vale? Esto lo tenéis a vuestra disposición por si queréis tenerlo en el gráfico. Yo no lo tengo nunca, ¿vale? Entonces yo voy a los ajustes, ¿vale? Y desactivo todo esto y desactivo todo esto. Si lo queréis poner, perfecto, ¿vale? Y a partir de aquí podríais dejar el indicador tal que así, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar exactamente cómo lo tengo yo. Entonces, fijaros, antes de analizar entradas ni nada por el estilo, ya fijaros la base de la estrategia, de liquidez a liquidez, ¿vale? Fijaros, máximo asiático es una zona de liquidez, mínimos asiáticos es una zona de liquidez. Fijaros qué es lo que hace el precio en apertura de Londres. Sube a máximos, cambio de tendencia, nos dirigimos a mínimos asiáticos. Fijaros, es que parece mejor no puede ser esto. Fijaros, otro día, el martes, rango asiático, tenemos mínimo asiático, que fijaros, ¿vale? Importante, ¿vale? Siempre nos tenemos que preguntar si la liquidez que estamos viendo es válida, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros, tenemos el mínimo de la sesión asiática, ¿vale? Pero fijaros cómo coincide perfectamente con este mínimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos mínimos relativos, o en inglés, double bottom, ¿vale? Sabemos que esto es una zona de liquidez. Entonces, cuando veis esto, sabéis que esta zona de liquidez es mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que vemos? El precio reacciona a mínimos y se nos va a máximos. Y fijaros, en línea recta, pip, 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 hasta llegar a máximos. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Este mínimo es válido, es un mínimo válido. ¿Qué es lo que nos hace el precio? Fijaros, al milímetro. Al milímetro, es que mejor nos lo puede hacer. Os reacciona a mínimo, se viene a máximos, corrige un poco y luego pum, sigue su camino. Pero fijaros que la frenada de este movimiento impulsivo, ¿dónde está? En máximos. Y fijaros, ¿esto qué sería? Esto sería una entrada arriesgada, porque fijaros justo lo que os he dicho. El 3LS o las velas envolventes, puede ser tanto un 3LS como una vela envolvente, queremos verlo exactamente reaccionando a mínimos o a máximos y ¡pum! Y volviendo dentro del rango. ¿Qué es lo que nos hace el precio? Viene una, dos velas, ¡pum! Reacción, tenemos nuestro 3LS, si fuera una vela envolvente no pasa nada, ¡pum! En este punto ni me lo pienso, tomo mi entrada, pongo un stop loss predeterminado de 8 pips, donde pongo mi take profit. El take profit lo pongo en máximos asiáticos y fijaros cómo el precio acaba llegando tranquilamente. Y en este caso tendríais un risk to reward superior a un 1 a 3. Es decir, me arriesgo $1000, pues acabáis ganando $3700. Incluso con un stop loss predeterminado de 10 pips, fijaros que acabaríais saliendo con $3000 de beneficio, ¿vale? Fijaros, seguimos, chicos, es que parece de reloj. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Fijaros. El precio nos reacciona a máximos, no llega a mínimos asiáticos y luego sigue su camino. Este día tomamos una operación y salimos exactamente aquí al mínimo de esta vela, al milímetro. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, ya os he dicho que esta clase es muy básica, pero a medida que vayamos avanzando, ya os enseñaré exactamente cómo podemos salir en estos puntos y es muy, muy, muy sencillo de verlo, ¿vale? Esto de hecho lo veréis en la próxima clase, ¿vale? Pero fijaros, aquí tenemos un mínimo, que en este caso no es un mínimo válido, pero esto, repito, os lo enseñaré en la próxima clase. Entonces, fijaros, de mínimo a este mínimo que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros, este que tenemos aquí, lo voy a marcar con esta línea para que lo veáis a la perfección, ¿vale? Fijaros cómo el precio literalmente baja, mecha, 3LS por encima, y aquí literalmente podríais tomar otro long si quisierais, ¿vale? Entonces, fijaros, como si fuera un reloj, no falla, es que estos conceptos no fallan. Venimos aquí, ¿qué tenemos? Fijaros, aquí tenemos un rango asiático muy volátil, muy, muy, muy grande. Bueno, en este caso el precio no hace nada, ¿vale? Aquí que tenemos lo mismo, en este caso el precio ignora por completo máximos asiáticos, fijaros que no hay ninguna reacción, no hay absolutamente nada, fijaros que no tenemos ni velas envolventes a la baja, ni 3LCs ni nada, el precio baja, retestea parte de arriba del rango asiático y se nos va para arriba, bueno. ¿Y aquí qué tenemos? Fijaros, aquí tenemos el día de hoy, un día un poco más complejo, que esto ya lo veremos al final de este módulo, de esta estrategia de cómo operar estos días. Pero fijaros, el precio pues se queda un buen rato tomando liquidez en máximos asiáticos para acabar yendo a ¿dónde? A mínimos asiáticos, ¿vale? Entonces, chicos, aquí habéis visto, perdonad, dejar que quite todo esto, aquí habéis visto, ¿vale? Un ejemplo perfecto de una entrada arriesgada, ¿vale? Que sería, perdón, que sería esta que tenemos aquí, ¿vale?
Y aquí tenéis un ejemplo perfecto, ¿vale? De una entrada donde lo tenemos, esto es en el pound, aquí. Aquí tenéis un ejemplo perfecto de una entrada conservadora, ¿vale? Entonces quito todo esto, que me desaparezca. Fijaros, rango asiático, máximo mínimo. Antes de la apertura de Londres, esto es importante, chicos, queremos que estos máximos y mínimos se respeten. Entonces, fijaros cómo el precio abre la apertura de Londres y el precio donde se encuentra. Se encuentra entre máximo y mínimo, se encuentra respetando el rango asiático, ¿vale? El rango asiático, para quien no lo sepa, ¿vale? Perdón, es esto de aquí. Esto que estoy extendiendo es el famoso rango asiático, ¿vale? Entonces, en este caso, el precio a la apertura de Londres, fijaros cómo respeta máximos y mínimos, se va desarrollando la mañana. Fijaros que en este caso vamos a extender esta línea. Fijaros que en este caso, ¿qué es lo que tenemos? El precio baja y tenemos un 3LS. Tenemos un 3LS, pero ¿qué os he dicho que es importantísimo? Que el 3LS tiene que rápidamente volver dentro del rango asiático, por lo cual en este ejemplo, ¿el 3LS dónde se encuentra? ¿En el rango asiático? No, se encuentra por debajo. Por lo cual aquí no vamos a tomar esta entrada, ¿vale? Chicos, aquí esta entrada no la vamos a tomar. Aunque luego, fijaros que hubiera salido perfectamente, no la vamos a tomar. ¿Por qué? Porque no sabemos si esto es una toma de liquidez o si es un escenario de rotura, retesteo y me voy para abajo, ¿vale? Por lo cual, importante, en estos escenarios no tomamos las entradas arriesgadas. Pero fijaros qué es lo que tenemos. Tenemos un pequeño shock, ¿vale? Con la formación de un máximo más alto que este, mi Fibonacci. Tenemos un retroceso, fijaros esta mecha como viene perfectamente a caer en mi zona de OTE, ¿vale? Entonces, literalmente, pues en el momento en el que esta vela alcista me supera el máximo de esta pequeña doji que tenemos aquí, puedo tomar un long, me voy a buscar este máximo, ¿vale? Pongo un stop loss predeterminado de 8 pips, me cubre esta mecha, que es lo importante, ¿vale? Y el precio se nos va para arriba, ¿vale? Fijaros que no lo acabáis de ver del todo y no estáis del todo seguros, no pasa nada, fijaros, aquí tenéis otra oportunidad, ¿vale? Acabamos rompiendo también este máximo de aquí, ¿vale? El precio aquí tiene otro retroceso, cogemos nuestro Fibonacci de mínimo a máximo, ¿vale? Fibonacci de mínimo a máximo, fijaros cómo viene a rebotar perfectamente en esta zona de OTE, ¿vale? Entre las dos líneas azules, cogemos, vemos la última vela contraria, que sería esta de aquí, sería nuestro querido order block, ¿vale? Lo marcamos como un order block y fijaros qué es lo que tenemos. Tenemos un rebote perfecto en el order block, retroceso en OTE, en Fibonacci. A la primera vela, en este caso alcista, no hace falta que en las entradas conservadoras sea envolvente, ¿vale? Realmente con un alcista podríamos entrar. Al cierre de esta alcista yo puedo entrar, mi stop loss que me quede dentro de este order block, ¿vale? Y me voy a buscar este máximo de aquí. Y fijaros cómo acaba llegando el precio a la perfección, ¿vale? Entonces, chicos, aquí otro pequeño ejemplo. Y ya dejamos esta clase introductoria y luego ya vamos con conceptos más avanzados. Lo mismo, tenemos un rango asiático. Fijaros, el precio nos toca máximos, pero fijaros que en este caso en las entradas arriesgadas sí queremos ver como mínimo una envolvente, ¿vale? Una envolvente, ¿vale? Sería, pues, por ejemplo, una bajista y simplemente la otra que es envolvente. Cuando tenemos tres bajistas y una envolvente alcista sería un 3LS, ¿vale? Pero fijaros en este ejemplo, perdón, aquí no tenemos una envolvente en 3 minutos y aquí tampoco, por lo cual no tomamos esta entrada, pero fijaros, después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento impulsivo brutal, ¿vale? Un movimiento impulsivo muy grande. Aquí tenemos todo este conjunto de velas, ¿vale? Por lo cual esto lo podemos marcar como un order block, de hecho es un order block. Tenemos un retroceso que nos rebota perfectamente en este order block, cojo mi Fibonacci de máximo a mínimo. Podéis ver que este retroceso no llega a nuestra zona de OTE, pero sí que es un retroceso superior al 50%. Fijaros la mecha como supera esta línea roja. Y encima rebotando en este conjunto de velas que sería nuestro querido order block, ¿vale? Entonces, ¿dónde puedo tomar una muy buena entrada en corto? Al cierre de esta vela de aquí, ¿vale? Cojo un stop loss predeterminado de 8 pips, voy a buscar este de aquí y fijaros qué trade más bonito. Literalmente en 3 minutos llega vuestro take profit. Y fijaros lo que hemos dicho, en este caso el stop loss donde me queda cubierto, ¿vale? Dentro de este conjunto de velas que tenemos aquí, ¿vale? Por lo cual aquí ya tengo un buen stop loss puesto y me está cubriendo todo este movimiento, ¿vale? Entonces, chicos,
Os acabo de enseñar literalmente las bases de esta estrategia y ahora iremos complicando esta estrategia que vais a ver que es una santísima locura, pero con lo que os tenéis que quedar en la cabeza de esta estrategia es esto de aquí. Estos son los dos modelos de entrada, ¿vale? Los P3 models que les llamo yo, ¿vale? De Pérez Three Line Strike. Tenéis la entrada arriesgada, tenéis la entrada conservadora, ya habéis visto un poco los criterios de entrada y demás. Y importante, esto lo vamos a ir viendo en temporalidad de 3 minutos y de 5 minutos y únicamente para el GBP USD y el euro dólar, ¿vale? Ya sabéis cómo utilizar estos indicadores, ¿vale? Y ya, como os digo, a partir de ahora iremos complicando todo esto todavía más.